Hola, buenas a todos, soy Alejandro, bienvenidos a mi canal Aprender Cada Día. Esta vez os traigo un vídeo que va a tratar sobre el electrodo y sus características. Además, os servirá para saber cuál elegir de todos los que dispongáis en función del trabajo que vayáis a realizar. Espero que os guste. Aquí tenemos un ejemplo de electrodo. Como características fundamentales del electrodo estarían el material del que está hecho el alma del electrodo, que sería la parte metálica. Este es el material, se tiene que corresponder con el material base a soldar. Si es acero al carbono, si es acero inoxidable, etcétera, etcétera. En función del metal a soldar. Tenemos como otra característica fundamental el tipo de revestimiento. El revestimiento es esto que veis aquí. Cubre casi todo el electrodo porque deja una parte libre que es la que va a dar contacto eléctrico desde la pinza portaelectrodos hasta la punta del electrodo donde está el metal base, ¿vale? O donde está el baño de fusión. Como veis, en la parte delantera pues tiene la parte delantera libre de revestimiento. Libre de revestimiento. Para poder producir chispa y establecerse el arco eléctrico. También en el revestimiento podemos observar la numeración que nos va a indicar la marca, por así decir, del fabricante, en este caso el OK4630, y el 6013 es una indicación de bajo la normativa AWS, American Welding Society, que nos va a indicar ciertas características concretas de este electrodo, ¿vale? Y esto es lo que sería un electrodo. También hay que tener muy en cuenta la longitud. Como veis aquí es de 350 milímetros, es la longitud más habitual y más utilizada para la soldadura manual. Y luego otra cosa que hay que tener muy en cuenta es el diámetro. El diámetro se mide aquí. Se suele medir con un calibre para la gente que no controla bien los diámetros a simple vista. Os he de decir que la gente que anda con ellos, evidentemente, con ver el electrodo sabe de qué diámetro es sin medirlo. Pero bueno, para los que no lo sepáis, pues se coge aquí y con un calibre se mide este diámetro y es el diámetro del electrodo. Es el mismo que viene indicado, evidentemente, en las etiquetas de los paquetes. Pero si no disponéis de la etiqueta, pues se mide ahí y ya sabemos el diámetro del electrodo. Os puedo comentar otras curiosidades del electrodo, aunque podríamos estar hablando durante horas y no terminaríamos nunca. Este es un ejemplo de un electrodo de diámetro 2,5, es más fino que el anterior, y está usado. Una cosa que hay que tener en cuenta es que la parte delantera tiene que estar siempre limpia. Como veis aquí, bueno, limpia, lo que quiero decir es descubierta del revestimiento, porque el revestimiento no da continuidad eléctrica. Por lo tanto, cuando nosotros tocamos con la parte del revestimiento de la chapa no da chispa, ¿verdad? Pues lo mismo sucede si está tapado en la parte delantera, que no da chispa. En los electrodos en ocasiones está tapada y es conveniente romperlo así con el dedo para que se quede al descubierto el alma del electrodo. ¿De acuerdo? Sobre todo en especial los electrodos básicos, que es muy común, como sería este caso, de 7018, un básico de gran rendimiento, ¿vale? Los básicos, además, como ciertos otros tipos de electrodos, no se pueden usar directamente desde la caja, ¿vale? Necesitan ser estufados. ¿Esto es lo que quiere decir? Pues que necesitan pasar, normalmente suelen ser, este en concreto necesita 2 horas, creo que son a 200 grados de temperatura en un horno para eliminar toda la humedad que pueda contener, para que no se pase al metal depositado, porque entonces quedarán soldaduras frágiles con posibilidad de fisuración en frío a causa de la absorción de hidrógeno, ¿de acuerdo? El hidrógeno se colaría en el revestimiento, se quedaría atrapado en él y al soldar se quedaría ese hidrógeno metido en la soldadura. Este hidrógeno
puede quedar en forma de burbujas y producir la fisuración en frío bajo cordón, ¿vale? Entonces, por eso estos electrodos se suelen estufar, o se deben estufar, vamos. Eso es lo que indica el fabricante. En cualquier caso, los electrodos en concretos hay que guardarlos en un sitio seco que no contenga humedad. Si bien los electrodos de rutilo pues admiten mucho mejor un maltrato en este sentido, ¿vale? Podemos tenerlos sin protegerlos con plásticos estancos o sin estufarlos, que incluso así suelen funcionar bastante bien, pero tenemos el riesgo de que nos aparezcan poros si están con humedad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la conservación de los electrodos, sobre todo, en especial los básicos, es en lugares secos y los básicos, como digo, estufarlos. Como segundo caso que nos puede ocurrir, o segunda cosa que deberíamos de tener en cuenta, es el espesor del material que vayamos a soldar. No tiene nada que ver el soldar una sección gruesa como sería esta, o media, más bien hacia gruesa, que tiene 10 milímetros de espesor, con otra chapa que tiene 10 milímetros de espesor, que el soldar un perfil de espesor fino. Evidentemente, para soldar espesores finos, tenemos que intentar coger siempre el electrodo más fino del que dispongamos. ¿Por qué? Porque el electrodo de diámetro fino o de diámetro pequeño va a necesitar un amperaje más pequeño y por lo tanto voy a hacer menos calor en la zona, con lo que es más fácil que no haga agujeros con un diámetro pequeño. En cambio, si cojo un diámetro mayor, este es un electrodo de 2,5 milímetros de diámetro. Sería el electrodo que habitualmente utilizaríamos para espesores finos. En cambio, para espesores más gruesos, este espesor no nos va a dar un rendimiento bueno, es decir, vamos a estar mucho tiempo para poder soldar esta unión. Para esta soldadura necesitaríamos un diámetro como mínimo, o bueno, en este caso concreto yo lo soldaría con 3,25 milímetros, que es el diámetro de este otro electrodo. También podríamos utilizar electrodo de diámetro 4, pero es habitual el utilizar 3,25 en este tipo de soldaduras. Cuando se requiere un apilado de cordones más grande, se puede utilizar el mismo electrodo con la técnica multipasadas. Tengo un vídeo por ahí de esta técnica, el vídeo que es la soldadura en 2F o PB, a la que correspondería esta, ¿no? Pero eso sería lo que tendríamos que tener en cuenta con respecto al espesor. Para espesores finos, evidentemente, electrodo fino. Para espesores más gruesos, pues electrodo más grueso. Un aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de elegir el electrodo que vayamos a utilizar es la posición de soldadura que voy a realizar, porque no es lo mismo dar una soldadura aquí en horizontal que dar una soldadura uniendo dos chapas en ángulo. No es lo mismo. En principio podría utilizar el mismo electrodo. Podría utilizar, por ejemplo, en este espesor de chapas, un electrodo de 3,25 milímetros. Y a ver, esto cada uno puede utilizar lo que quiera, ¿no? Yo hago una recomendación. Recomiendo utilizar en estos casos el electrodo de 3,25 por este espesor de chapa que tiene, ¿de acuerdo? Si bien, en ocasiones, podemos utilizar en la vertical ascendente, sobre todo para el primer cordón que damos, o cordón de raíz, podemos utilizar un electrodo de 2,5 milímetros. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque el caldo que yo tengo que controlar es más pequeño, puesto que es un diámetro más pequeño, menos amperaje necesito utilizar y por lo tanto menos caldo que controlar, con lo cual se me hace más fácil. ¿Se puede soldar con 3,25? Por supuesto. De hecho, los soldadores profesionales normalmente esto lo soldarían de elegir un electrodo, me imagino que con 3,25, ¿vale? Pero sí que en ciertas ocasiones nos va a beneficiar el utilizar un electrodo de 2,5. También nos puede pasar que tengamos que dar una soldadura en cornisa, lo que sería esta posición, así, uniendo una chapa como si estuviera en la parte superior de esta otra.
así. Uniendo esas dos chapas también es interesante utilizar aquí un electrodo que no sea de muchas dimensiones. Si bien hay que tener en cuenta, como ya he dicho, el espesor. También debemos tener en cuenta la geometría de la pieza que vamos a unir, como en este ejemplo que os pongo. Tenemos aquí dos chapas, se puede apreciar que tienen una preparación de chaflán en V, y debemos tener en cuenta que para poder acceder a la zona de soldadura, el electrodo tiene que ser lo suficientemente estrecho para poder llegar a la zona a unir. Si está demasiado separado porque las partes laterales del electrodo tocasen con la cara de los chaflanes, el cordón nos quedaría con poca penetración y no conseguiríamos fundir la parte de atrás. Por eso es importante tener en cuenta también la geometría de la unión. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso del chaflán en W o en V por las dos caras. Hay que asegurarse de coger un electrodo de un diámetro suficientemente pequeño para que poder acceder a la zona de la raíz y poder fundir con garantías la unión. Aquí se puede observar cómo sería la forma correcta de unirlo. Si nosotros elegimos adecuadamente el electrodo de tal forma que podamos arrimarlo hasta la raíz, podremos fundir perfectamente los bordes de la unión. ¿De acuerdo? De tal forma que si fuera con un electrodo de mayor diámetro, esto no podría ser así. En las etiquetas de los paquetes viene una información muy importante, como la posición en la que se puede soldar con este electrodo, el rango de amperaje para su uso, su diámetro y longitud, numeración del tipo de electrodo, tipo de corriente que admite y si es necesario estar estufado antes de su uso. Aquí podemos ver la numeración según la AWS E7018. También viene incluida la numeración según la EN ISO. Aquí podemos ver cómo nos indica que el electrodo debe ser estufado durante 2 horas a 350 grados. En este caso nos indica el tipo de corriente continua y que el electrodo debe ir al polo positivo. Una cosa muy importante, el rango de amperaje que admite, de 70 a 110 amperios en este caso. También nos indica las posiciones de soldeo en las que podemos utilizar este electrodo. Y aquí podemos observar el diámetro y la longitud del electrodo. Aquí acaba este vídeo sobre el electrodo. Espero que os sirva en vuestras futuras construcciones metálicas, soldadores. Y nada, si os ha gustado el vídeo le podéis dar al like y si queréis que os hable más del electrodo me lo podéis dejar en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el siguiente.